Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del hambre emocional. Como parte del módulo de obesidad y sobrepeso, vamos a hablar acerca de algunos problemas relacionados a esto. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué es el hambre emocional? ¿Cómo vamos a diferenciar el hambre emocional y el hambre real? ¿Cómo llenamos los vacíos emocionales? ¿Qué son los atracones? ¿Y cuáles son las recomendaciones más importantes para tratar el hambre emocional? Bueno, primero, para empezar, vamos a iniciar diciendo el concepto del hambre emocional. El hambre emocional es la sensación o el impulso que nos lleva a comer sin que exista una necesidad fisiológica. Es decir, a comer sin hambre de una manera impulsiva y descontrolada. Está ligada totalmente a las emociones. En muchas personas puede haber esto, casi en todas las personas de algún momento en su vida han presentado este hambre emocional. Y no, digamos, no es ningún problema si es que es de vez en cuando. El problema es cuando esta hambre emocional se vuelve ya muy constante, es decir, se vuelve un hábito, lo cual puede llevar a problemas de sobrepeso, de obesidad o inclusive de enfermedades crónicas. Vamos entonces a preguntarnos, al comer, ¿estamos alimentando nuestro cuerpo o nuestras emociones? Entonces, hay que preguntarse por qué estoy comiendo la mayoría de veces. Porque puede ser por hambre real, por hambre emocional, por tentación o únicamente por placer. Entonces, aquí vamos a aprender a diferenciar entre cuál es el hambre real, es decir, el hambre fisiológica y el hambre emocional. Primera característica del hambre fisiológica es que aparece poco a poco, es decir, de una manera muy gradual. En cambio, el hambre emocional aparece de repente, de un momento a otro. El hambre fisiológica real puede esperar, mientras que el hambre emocional no puede esperar, quiere comer inmediatamente. El hambre fisiológica real deja de comer una vez que esté satisfecho, una vez que ya le siente el estómago y ya no puede dejar de comer. Mientras que el hambre emocional muchas veces puede seguir y seguir comiendo aún estando satisfecho. El hambre fisiológica real acepta cualquier alimento saludable, por ejemplo, si es a la hora de refrigerio, puede aceptar una fruta, si es a la hora del almuerzo, la merienda, un almuerzo saludable, una merienda saludable también, pero el hambre emocional debe ser, en cambio, exactamente el alimento que a la persona se le antoja, ¿no? Entonces, otra característica del hambre fisiológica real es que esta no causan culpabilidad, mientras que el hambre emocional sí causa una culpabilidad. Entonces, los atracones son un trastorno por el que la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor de lo normal, todo al mismo tiempo. Una persona que tiene este trastorno por atracón es capaz de comer lo que uno normalmente ingeriría en el desayuno, a la media mañana y en el almuerzo, en unos 10 minutos acabarse todas esas tres comidas. Entonces la persona se siente fuera de control cuando tiene estos atracones. Se puede considerar que tiene un trastorno de atracón cuando ya pasan unas 3 veces, 2 o 3 veces a la semana, ocurren estos episodios. Otro motivo por el que suele ocurrir este tema del hambre emocional es que ocurre un enlace mental con el alimento. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces podemos querer un alimento debido al recuerdo que éste nos lleva. Por ejemplo, un tipo específico de pan, alguna golosina, nos puede recordar a momentos de bienestar que tuvimos en nuestra infancia. Y por lo tanto, buscar ese alimento cuando requerimos de esa paz, cuando estemos muy estresados o aburridos, buscamos ese alimento, pero no tanto porque nos guste el sabor de ese alimento, sino por el recuerdo que éste nos lleva. El comer emocional no está únicamente ligado a momentos incómodos o negativos, como por ejemplo la tristeza, la ira o momentos como de depresión, sino que también podría estar ligado a momentos de alegría. Por ejemplo, estar en una reunión con amigos, estar con la familia, tener momentos agradables, también puede haber el hambre emocional. Entonces, vamos a ver cómo tratamos el hambre emocional, recomendaciones para tratar esta hambre emocional. Primero, hay que identificar la razón por la que estamos consumiendo los alimentos. Una vez identificando la razón, sí hay que priorizar el hambre real y evitar usar la comida como un consuelo o como una recompensa. Es decir, vamos a alimentarnos de una manera más consciente. Lo segundo es que hay que tomar el tiempo en el que estamos comiendo, en el que nos estamos demorando en comer.
¿Me estoy demorando lo suficiente? Lo ideal es masticar despacio. Cuando digerimos los alimentos, en el proceso de digestión se envían señales hacia el hipotálamo que está en nuestro cerebro y este controla la saciedad. Entonces, lo ideal es demorarnos unos 20 minutos en comer para darle a nuestro cuerpo el tiempo suficiente de enviar esta señal de saciedad hacia el hipotálamo. Entonces, asimismo, para mejorar nuestra saciedad debemos evitar que mientras comamos ver pantallas, ver tablet, celular o tener discusiones familiares, por ejemplo, o momentos incómodos, porque ahí no vamos a disfrutar correctamente de nuestros alimentos y podemos al poco tiempo querer comer de más. Si es necesario, hay que integrar un psicólogo en el tratamiento para resolver el manejo del estrés o de las emociones sin tener que recurrir a la comida. Hay que trabajar también en la autoestima y buscar satisfacer el hambre emocional de otra manera. Una vez que caigamos en cuenta si es que tenemos muy constantemente esta hambre emocional, debemos procurar llenar este vacío de otra manera. Por ejemplo, conversando con alguien, realizando una caminata ligera, pintar, escribir u otras actividades que son saludables y reconfortantes. La quinta, hay que evitar alimentos o bebidas que pueden empeorar el cuadro de ansiedad. Muchas personas tienen ansiedad o depresión y esto causa que tengan más hambre. Entonces, en ese caso debemos evitar bebidas alcohólicas, alimentos o bebidas que contengan cafeína, azúcares y también el glutamato monosódico. Asimismo, hay que evitar todo lo que es frituras, las grasas trans, y el glutamato monosódico es un aditivo que utilizan en algunos alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, están en algunas sopas de sobre, en los snacks, también se encuentran en los fideos instantáneos, entonces eso debemos evitar. Por último, les recomiendo siempre ordenar los horarios. No solo por evitar el hambre emocional, sino por cualquier régimen alimenticio saludable, siempre van a tener que ordenar los horarios. Llevar un horario ordenado, a pesar de que estemos, por ejemplo, en pandemia, en cuarentena, es muy importante. Entonces, por ejemplo, comer cada 3 o cada 4 horas. Tener horarios ya establecidos nos va a llevar a que sabemos que el hambre que tenemos a la hora que regularmente comemos va a ser hambre real y no va a ser hambre emocional. Por último, después de comer, hay que preguntarnos cuál es nuestro nivel de saciedad. Si estamos insatisfechos, si nuestra saciedad es moderada o si es que estamos satisfechos o demasiada plenitud. Debemos procurar llegar al número 2, que es satisfecho. Porque si es que tenemos ya el estómago, le sentimos muy lleno, es que ya comimos demasiado, no hay que llegar a ese punto. Una vez que nosotros nos sintamos satisfechos, ya debemos parar de comer. Eso sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. No olviden hacer cualquier pregunta.